La atmósfera en la ciudad de las cajas parecía haberse transformado por completo. No era solo un nuevo escenario, era la señal inequívoca de que todo estaba por definirse. Los gritos, el sudor, las caídas, los triunfos, cada segundo vivido en Tobía, Cundinamarca, había quedado atrás como un eco feroz. Los 8 semifinalistas del desafío habían cruzado la frontera entre la incertidumbre y la gloria, y ahora, con el anuncio de Andrea Serna en el capítulo 87, la recta final los esperaba con la elegancia y frialdad de lo inevitable. Todos habían llegado allí por mérito propio, pero el reto ya no se medía solo en fuerza, también en estrategia y en las decisiones que tomaron sobre sus finanzas durante esos meses que parecieron años. Andrea les dio la autorización de abandonar Tobía por un breve instante, permitirles conectarse con sus seres queridos y recuperar un poco de aliento antes de reenfrentarse con la competencia. Ese permiso se sintió como un regalo y una carga al mismo tiempo. Algunos se preguntaban si el abrazo de la familia les fortalecería, o si más bien los haría acordarse de que allá afuera había una vida esperando, una vida que podrían cambiar para siempre si lograban convertirse en los campeones de la edición. Todo estaba servido para la última y más exigente etapa del juego, la recta final. Mientras caminaban entre las cajas gigantes que caracterizaban su nueva ciudad, cada uno llevaba consigo una cifra que pesaba más que cualquier mochila, el dinero que habían logrado acumular. Algunos lo exhibían con orgullo en el rostro, otros lo ocultaban detrás de sonrisas tensas que parecían gritar que la cantidad ahorrada no siempre reflejaba la entrega y el sacrificio. Pero esa era la realidad del desafío. Aquí ganaba quien mejor competía, quien más resistía, y quien sabía aprovechar los premios y castigos económicos que surgían en cada box, en cada sentencia, en cada oportunidad para destacarse. El primero en hablar de cuánto llevaba ahorrado fue Potro. El boxeador de Omega sonrió, con esa mezcla de humildad y arrogancia que siempre lo acompañaba, asegurando que su cifra rondaba entre los 11 y 12 millones de pesos. No se trataba del monto más alto, pero sí era el resultado de su fuerza y de su lucha en cada prueba. Potro sabía que en la recta final su rol no sería el de un estratega millonario, sino el del peleador que nunca se rinde. Y eso, en ocasiones, valía más que el dinero. Rosa, también de Omega, se acomodó el cabello y, con su estilo directo, confesó tener 27.500.000 pesos. No era una suma despreciable, pero tampoco le garantizaba tranquilidad. Rosa había demostrado ser una explosión de emociones y valentía, la mujer capaz de estallar como una tormenta en pleno box rojo y también la que jamás se detenía cuando su equipo la necesitaba. Su cifra era un recordatorio de que la pasión es un arma de doble filo, puede impulsarte a lo más alto, o frustrarte cuando las cuentas no cuadran. La declaración de Zambrano, otro de los semifinalistas que había dejado su huella por su disciplina y entrega, sorprendió a más de uno. El competidor logró reunir 27.550.000 pesos. Apenas 50.000 más que Rosa. Aquella diferencia mínima no hacía más que marcar lo ajustada que fue la competencia para muchos. Esas cifras se convertían en símbolos de sobrevivencia, porque cada peso ganado había costado lesiones, frío, hambre y noches sin dormir imaginando la sentencia del día siguiente. Tina, de la Casa Rosada, tomó un respiro profundo antes de revelar su total, 36.340.000 pesos. En sus ojos había un brillo mezclado entre orgullo y nostalgia por todo lo que tuvo que dejar atrás para llegar allí. Tina había sido estratégica, fuerte cuando debía, resistente en la adversidad. Su cifra mostraba una constancia admirable, no necesitó grandes golpes de suerte, su dinero era el reflejo de su proceso. Luego apareció Leo, el hombre que se ganó el respeto de todos por su mentalidad y su fuerza férrea. Leo no era el que más hablaba, pero cuando lo hacía demostraba que detrás de su mirada firme había una mente calculadora y centrada en el objetivo. Él tenía 44 millones de pesos exactos. Una cifra robusta, contundente. Él sabía que en la recta final no solo era cuestión de quien podía más físicamente, sino de quien tenía reservas suficientes para soportar cualquier giro del destino. Pero el juego financiero tenía dos nombres que destacaban por encima de todos, Rata y Katiuska. Ambos acumulaban cantidades que marcaban diferencias gigantescas respecto al resto. El de Omega, conocido por su estilo de competencia agresivo y su carácter fuerte, era prácticamente el rey del ahorro, 97.040.000 pesos. Su figura se elevaba no solo por su desempeño en las pruebas, sino por la forma en que supo cobrar cada triunfo como el inversionista más sagaz del desafío. Rata no solo tenía fuerza, tenía estrategia. Tenía una mentalidad fría que no se dejaba llevar por la emoción del momento. Y si él dominaba por un lado, Katiuska lo hacía por el otro. La capitana de la Casa Rosada alzó la voz con firmeza y anunció que tenía en sus bolsillos 86.610.000 pesos.
Cada número del total parecía gritar su liderazgo. Ella no era solo una competidora, era una estratega nata, una mujer que supo construir alianzas, que aprendió a confiar y desconfiar en la medida perfecta. Su equipo la seguía no solo porque era fuerte, sino porque siempre tenía una idea clara de hacia dónde debían ir. Finalmente, estaba Yudhisa. La mujer que, aunque no tenía registros exactos, llegaba con la incertidumbre marcada en su camino. Su escuadra había atravesado una de las peores rachas económicas del reality, cayendo incluso en Playa Baja por la falta de capital. Pero estar allí, en la recta final, borraba cualquier duda sobre su valor. A veces no se necesita dinero para demostrar que se tiene espíritu de campeona. Cada uno de ellos sabía que las cifras que cargaban en sus manos eran una historia paralela a su lucha en las pistas. Algunos habían sido prósperos y constantes. Otros habían bailado en la cuerda floja de la pobreza y el riesgo. Gamma, por ejemplo, había iniciado siendo uno de los equipos más poderosos, tanto en músculo como en finanzas. Pero todo cambió la noche del robo del siglo, cuando los rosados los despojaron de cada peso acumulado. Ese golpe fue más que un ataque económico, fue un puñal clavado directamente en su orgullo. Desde ese día, Omega tomó el mando de la partida. No solo demostraron fuerza en el terreno de juego, sino también inteligencia estratégica en la administración de recursos. Cada uno de los semifinalistas avanzaba con paso firme, pero no podían evitar mirar de reojo el dinero de los demás. Porque aunque el ganador se llevaría el premio mayor, lo acumulado también contaba. Era plata real, útil, un premio adicional que muchos ya empezaban a imaginar en forma de sueños, negocios, estudios, una casa para mamá, un futuro nuevo. Todos tenían una historia detrás que explicaba por qué ese dinero podía cambiarlo todo. En la recta final, el aire se cargaba de expectativas. Las cajas gigantes se transformaban en murallas que parecían observarlos como gigantes testigos del destino que se avecinaba. Andrea Serna, impecable y firme, los esperaba en una tarima que brillaba más de lo habitual. Su mirada tenía esa chispa de emoción que solo aparece cuando se acerca lo grande. Uno a uno, los semifinalistas repasaban lo que había significado llegar hasta ahí. Potro se repetía que era ahora o nunca, la oportunidad de demostrar que el esfuerzo del deportista humilde, del que se levanta cada mañana a dar golpes al saco, puede llevarlo a codearse con los más fuertes del país. Él sabía que quizás no tenía el bolsillo más abultado, pero sí un corazón dispuesto a luchar hasta el último segundo. Rosa, con su carácter explosivo, se decía a sí misma que había llegado demasiado lejos como para permitir que alguien la apagara ahora. Su energía la convertía en una amenaza constante. Y aunque sus 27 millones no fueran el monto más impresionante, cada peso estaba tatuado con su garra y su fortaleza de mujer inquebrantable. Zambrano, el hombre disciplinado que sabía lo que significaba levantarse después de tropezar, se juró que aprovecharía esta etapa como nunca antes. Él había demostrado que la perseverancia paga, incluso si el camino es angosto y lleno de obstáculos. Su dinero era el reflejo de la paciencia y el esfuerzo silencioso. Tina apretó los puños, sintiendo su respiración hacerse más fuerte. Ella, que tantas veces había sido puesta a prueba no solo por el juego sino por sus propias dudas, sabía que la recta final era el momento de derribar cualquier muro interno que aún la acompañara. Con más de 36 millones, ella estaba lista para probar que una mujer inteligente y fuerte podía dar vuelta a una partida con la cabeza y el corazón. Leo, con su mirada desafiante, tenía claro que su destino dependía únicamente de él. Había logrado pasar por las etapas más duras sin dejar que su espíritu se quebrara. Los 44 millones que llevaba en sus manos eran el resultado de su constancia y su mente fría. Había llegado a la fase donde la fuerza toma la mano de la estrategia, y él dominaba ambas. Yudhisa respiraba profundo, tratando de no escuchar las comparaciones, los comentarios sobre la falta de registros en su equipo. Porque al final del día, su presencia allí gritaba más fuerte que cualquier cifra que no estuviera escrita. Ella había sobrevivido a Playa Baja, a la presión, al hambre económica. Había aprendido a convertir la escasez en combustible. Y ahora quería demostrar que la grandeza no depende del dinero. Luego estaba Katiuska. Cada paso que daba parecía venir acompañado de la sombra de los millones que la respaldaban, más de 86 acumulados con inteligencia y sangre fría. Ella sabía que todos la miraban, ya fuera para admirarla o para temerle. Porque ser líder no solo es dar órdenes, es sostener el peso de las esperanzas de un equipo entero. Y en la recta final, el liderazgo se convierte en presión pura. Finalmente, Rata. El hombre que acumulaba 97 millones, el que reinaba en la cima de las cifras. Él avanzaba con la seguridad del que sabe que lo tiene todo, fuerza,
estrategia y capital. Pero también entendía que una gran cantidad de dinero puede convertirse en una gran amenaza. Ser el que más tiene te pone en la mira de todos. Y en la recta final, nadie perdona al que lidera. Andrea los observó a cada uno, dejando que el silencio creara un ambiente casi sagrado. Entonces habló, recordándoles que todo lo que habían vivido los había traído hasta ese momento. Que las caídas y los triunfos eran parte de la historia que ahora debía encontrar su capítulo final. Que la recta final no era un destino, sino el comienzo de la batalla verdadera. El terreno de juego se transformó frente a ellos. Plataformas que se elevaban como gigantes metálicos, circuitos que parecían sacados de una pesadilla diseñada específicamente para ellos. La recta final no iba a perdonar errores. Cada paso podía significar la gloria o la caída definitiva. No había más tiempo para dudas. No había espacio para arrepentimientos. El público, desde sus hogares, expectante. Cada espectador se preparaba para ver a sus favoritos enfrentar el clímax del desafío. Porque en esta etapa final, el país entero vibra con cada prueba. Algunos querían ver triunfar a Omega, con su dominio indiscutible. Otros apostaban por el golpe de autoridad de los rosados. Y no faltaban quienes soñaban con una sorpresa desde la escuadra naranja, con el renacer de quienes más dificultades enfrentaron. Los semifinalistas sabían que la competencia podía dar cualquier giro. Que no importaba si tenías 11 millones o casi 100, una mala decisión, una caída en un box, un minuto de debilidad mental podía borrar todo lo acumulado. Esa era la adrenalina del desafío, nadie estaba totalmente a salvo. Las luces alumbraron a los 8 como si fueran gladiadores del nuevo milenio. Los músculos tensos, las manos sudorosas, los corazones latiendo a máxima velocidad. Estaban frente a un futuro que podía cambiar sus vidas para siempre. Y aunque muchos hablaban del premio mayor, cada uno sabía que la verdadera recompensa era esa sensación de saber que habían llegado tan lejos. Los primeros pasos en la recta final hicieron que el tiempo pareciera acelerarse y detenerse a la vez. El ruido del viento entre las cajas, las voces de los entrenadores en sus recuerdos, la imagen de sus familias sonriendo al otro lado de un televisor, todo se mezclaba dentro de ellos como un torbellino de emociones dispuesto a explotar en cualquier momento. El camino que les restaba por recorrer sería cruel, lleno de dudas, de dolores físicos que intentarían hacerlos claudicar. Pero también sería el escenario donde demostrarían su verdadera identidad. Porque el desafío siempre tuvo la intención de revelar quién eras realmente cuando ya no quedaba nada más que dar. Potro, Rosa, Zambrano, Tina, Leo, Yudisa, Katiuska y Rata. 8 nombres, 8 destinos, 8 sueños que colisionarían en esa etapa final donde solo uno saldría con la gloria absoluta. Las cifras en sus cuentas bancarias marcarían diferencias, sí. Pero aquellas diferencias también podrían desvanecerse, porque la fuerza del corazón no se calcula en pesos. La ciudad de las cajas los recibiría con los brazos abiertos y los retos más despiadados. Cada prueba sería un paso más hacia la victoria, o hacia la eliminación. Ya no habría margen para errores. Ya no habría cajas misteriosas que los salvaran de un mal día. En la recta final todo se decide con la verdad más cruda, la verdad de la competencia pura. Y mientras avanzaban juntos, sabían que solo unos días los separaban de conocer quién sería el campeón del desafío. Los nervios se convirtieron en una capa invisible alrededor de sus cuerpos, un recordatorio constante de que todo, absolutamente todo, estaba en juego. Muchos se preguntaban si serían capaces de soportar la presión. Si tendrían lo necesario para triunfar cuando los reflectores se volvieran más brillantes y la exigencia más asfixiante. Pero también se ilusionaban con la idea de convertirse en un símbolo para sus familias, para sus ciudades, para sus seguidores. Los 8 semifinalistas, con sus historias entrelazadas, continuaron en silencio. Cada uno enfrentaba sus pensamientos en solitario. Pero en medio de esa calma tensa existía una verdad que todos compartían: habían llegado a la fase donde los sueños no se imaginan, se conquistan. Y en el instante en que el sonido del inicio de la recta final retumbó en lo más profundo del escenario, supieron que no había vuelta atrás. La historia seguiría escribiéndose, y cada paso dejaba huellas que jamás se borrarían. Porque cuando un superhumano entra a la recta final, ya no es solo un participante, es un guerrero decidido a cambiar su destino para siempre. No olvides darle like, comenta y suscríbete para más contenido.